Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bonito día. Pues el día de hoy, por cuestiones extraordinarias, como sabemos, ustedes se encuentran el día de hoy dentro de la institución. Y pues bueno, vamos a dar una eh, revisión a uno de los temas que vamos a estar trabajando en el transcurso de estas semanas. Y tiene que ver eh, con la comunicación, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico también, aunque no estén ustedes aquí presentes en vivo, pero voy a tratar de que esta información que ustedes tienen, pues la vayan al mismo tiempo eh, mm, confrontando, que la vayan evaluando, que también se vayan haciendo las preguntas pertinentes que vamos a ir arrojando en el transcurso de estos próximos minutos. Eh, Vamos a empezar entonces. Vamos a ver. Honey, won't you lay down my neck? You know I was born to make you happy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de la comunicación. Vamos a tratar de resolver algunos parámetros que son relacionados a estos mismos temas. Yo sé que en el transcurso de sus días, de su vida, en el día a día, pues tienen ahí una relación con ustedes mismos, con otros que pueden ser quienes, pues desde la pareja, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, hijos, a lo mejor en algunos casos. Y pues bueno, como pueden ver y observar, nuestro título de hoy se llama Comunicación para la Calidad. ¿Cómo puede llegar a ser eso? Y la primera pregunta que nos debemos de resolver es, ¿qué es la comunicación? Esta pregunta, traten de ponerle ahorita una pausa al video, dense unos 30 segundos, unos 60 segundos para responder justamente esta pregunta. ¿Qué es la comunicación? En lo que resuelven esta idea, este pensamiento, porque la realidad es que el proceso de la comunicación, de la interacción, el proceso de poder compartir con el otro una idea, un pensamiento, no suele ser algo tan simple ni tan sencillo, honestamente. Si se dieran la oportunidad de poner pausa a este video, pues bueno, y resolvió la pregunta que es comunicación, vamos a analizar el concepto de comunicación, ¿de acuerdo? La pregunta interesante, reitero, que es la comunicación, nos menciona aquí, y de manera muy breve, la comunicación es sí un proceso el cual consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este caso, voy a poner el ejemplo muy fácil, muy sencillo, que es que el sujeto, en este caso yo, que soy un emisor, que está transmitiendo un mensaje a un receptor, que es quién, en este caso ustedes. Suele ser un tema un tanto complicado. Hace ya muchos siglos, un par de milenios atrás, ya hubo quienes hablaban de la comunicación, y la comunicación no le llamaban tal cual, sino más bien tenía que ver con este proceso de dialéctica, tenía que ver con este proceso del discurso, ¿no? Como Aristóteles, que planteaba ahí, ¿no? El caso del el orador, ¿no? Que hoy conocemos como emisor, y el caso del foro,
que hoy conocemos como el receptor. El discurso que transmitía cada uno de estos hábiles ponentes, estos hábiles pensadores, pues la verdad es que no eran discursos tan simples ni tan sencillos muchas veces de entender. Si nos podemos a revisar la bibliografía de aquellos ayeres, podemos darnos cuenta que muchas veces, muchos de esos diálogos, muchos de esos textos que podemos nosotros encontrar, realmente son muy enriquecedores. Conozco mucha gente que yo soy un, un asiduo lector de ese tipo de libros, como los diálogos de Platón, por poner un ejemplo, en donde encontramos una diversidad de conceptos o palabras que, híjoles, a veces es difícil, ¿no?, comprender. Por ahí también igual podemos encontrar, hay un libro de Enrique Krause que habla sobre Spinoza, un filósofo de 1600, 1700, filósofo nacido eh, portugués, holandés, judío, ¿no? Que también, bueno, reitero, el texto que Enrique Krause maneja dentro de de este texto, pues también suele ser un poquito complicado. En muchas ocasiones nosotros tenemos que recurrir, ¿no?, a un diccionario, ¿no?, que nos pueda ayudar a ejemplificar y determinar qué realmente es lo que se está diciendo en el texto. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos dialogando, cuando nosotros estamos emitiendo un pensamiento, también tenemos que fijarnos muy bien a quién se lo estamos transmitiendo, qué tipo de personas son las que van a recibir el discurso que yo estoy dando, que tienen que tener pues conciencia y esas ciertas habilidades intelectuales en un momento histórico para poder comprender lo que se está diciendo, ¿no?, a través de este discurso. Veamos, aquí mismo nos menciona lo siguiente. Este proceso que ya mencionábamos, que es la comunicación, está el emisor, el receptor, ¿no? Y interrelacionan algunos elementos que son conocidos como el código, que es lo que se mencionaba hace un momento, el lenguaje, que hay textos que de verdad son a veces un poco complicados y hay que tener cierto tipo de diccionarios a la mano, ¿de acuerdo? Tenemos un canal, ¿no?, que es el medio por el cual estamos utilizando para transmitir el mensaje. En este caso, pues obviamos que el medio que estamos utilizando, pues es el video, ¿cierto? En este caso muy específico. El contexto, es decir, las circunstancias en que se desarrolla la comunicación y por qué y para qué. Ponemos una vez más este ejemplo. El contexto que nosotros estamos utilizando en este caso, pues es el de la educación, el contexto de la adquisición de un acervo intelectual que mejore, que permita, ¿no?, mejorar las estrategias profesionales para nuestro desarrollo. En el caso muchas veces que suele llegar a pasar es el tema del famoso ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, son aquellas interferencias que se pueden llegar a presentar mientras estamos emitiendo un mensaje. Como a veces, y puede llegar a pasar muchas veces, estos tipos de mensajes, desafortunadamente, pues no han sido bien entendidos o bien comunicados por parte de alguno, ¿no? Eh, los ruidos también pueden ser aquellos, han jugado, supongo, alguna vez el famosísimo teléfono descompuesto, en el que puede ser que alguna persona se tapa los oídos y la otra persona, mientras estás, no sé, tal vez escuchando música a alto volumen, y la otra persona te está transmitiendo un mensaje por medio del habla, y tú te quedas, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Y tratando de leer los labios, ¿no? Este ruido que estás tú teniendo, pues también es un ruido bastante simbólico, el cual podemos llegar a encontrar. Esos ruidos que suelen pasar a nivel simbólico en nuestra cabeza, que también son muy frecuentes. Yo sé y estoy seguro que muchas veces les ha pasado que de repente estás leyendo un libro, un texto, a lo mejor un texto bastante amigable, cordial, simple, pero hay ruidos en nuestras cabezas. Como por ejemplo, estás leyendo y empiezas a pensar, ¿qué voy a comer el día de hoy?
Ah, cierto, tengo adeudos, o cierto, tengo que ir a pagar la tarjeta de no sé qué banco, tengo que ir a hacer el súper, qué voy a comer el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tú seguías leyendo, según tú estabas leyendo, ¿cierto? Cuando terminas el texto, al final dices, ¿de qué se trató la lectura? Y no lo sabes, ¿por qué? Porque había ruidos en nuestra cabeza. Se refiere mucho a esto y entre otras circunstancias que se pueden llegar a presentar, que pueden ser, reitero, de manera simbólica o textual, ¿no? El tema de los ruidos. Es un tema bastante interesante. Y por último, podemos encontrar el concepto del famoso feedback, ¿no? Que es la retroalimentación. Y esta retroalimentación que se presenta también puede estar dirigida hacia el otro. Es decir, mientras uno está emitiendo, el emisor está emitiendo, el receptor, como su nombre lo indica, está recibiendo la comunicación que se está generando. El feedback viene cuando el receptor ahora se convierte en quien, en el que transmite la información, ¿no? Es decir, puede ser que esté respondiendo a una pregunta. El caso puede ser el que hicimos al inicio de nuestra emisión, que es qué es la comunicación. ¿Recuerdan? Se supone que ustedes tuvieron que haber puesto pausa unos segundos para poder responder a la pregunta y eso también puede llegar a ser un feedback, ¿no? ¿En qué momento? En el momento que ustedes a lo mejor en los comentarios ponen ahí, no, pues la comunicación es esto, es el otro, a lo mejor hacen un texto, ¿no? Lo redactan. Eso también es feedback. Veamos. El proceso de la comunicación es esencial para la vida en sociedad, pues este permite a los seres humanos que se expresen y comparten información entre ellos mismos, que se establezcan relaciones de diferentes entornos, de diferentes niveles, en diferentes espacios sociales y culturales también, evidentemente, que se puedan llegar a acuerdos y que sean capaces de organizarse en grupos. Desde hace muchos siglos atrás, pues los seres humanos nos hemos estado poniendo de acuerdo para diferentes eventos en nuestras vidas. La comunicación ha sido un parteaguas esencial para que nosotros podamos interrelacionarnos, para poder conocer quiénes somos, para poder conocer quiénes son estos individuos. El momento en que cruzamos fronteras, también tiene que ver mucho con esta parte de poder interrelacionarnos con nosotros, porque la realidad es que no conocemos el contexto real, general, de todos los seres humanos, ¿no? Esto es importante porque nos da y nos brinda la oportunidad de poder observar diferentes idiomas, lenguajes, conductas, comportamientos, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, signos, entre otros. Por eso, la comunicación es parte importante para la solución de conflictos. Y hay que resolver la pregunta, ¿no? Antes de establecer qué es un conflicto. Por ejemplo, y nos dice textualmente aquí la diapositiva, el conflicto es una situación en la cual dos, probablemente más personas con intereses distintos entran en confrontación, es decir, oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o del grupo. A lo largo de la historia del ser humano se han visto una creciente ola de conflictos. En nuestras vidas diarias podemos encontrarnos también con ciertos diversos tipos de conflictos. Y lo importante para la solución de conflictos, justo como lo platicábamos hace un momento, tiene mucho que ver con estas capacidades de poder resolucionar a partir de la comunicación, mis estrategias, mis conocimientos de las palabras que puedo llegar yo a tener para poder comunicar de manera asertiva al otro y que el otro pueda comprender lo que nosotros estamos percibiendo, lo que nosotros estamos queriendo. Hay conflictos que difícilmente se puedan llegar a resolver, eso es definitivo. Hay conflictos mucho más sencillos, conflictos
ideológicos, religiosos son los que suelen tener este conflicto más intenso, ¿no? Los políticos, que suelen ser conflictos un poco más intensos, que son de difícil resolución, pero hay conflictos menos preocupantes que podemos llegar a resolver sin mayor conflicto. Conflictos mundanos, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo, qué vamos a comer el día de hoy, dónde vamos a ir a pasear, eh, qué tipo de película ver. Ahorita está de moda el versus, ¿no? De Barbie versus Oppenheimer. Bueno, tipo de conflictos que pueden llegar a ser bastante mundanos, ¿no? Pero son fáciles de resolver en su realidad, ¿no? Entendemos entonces que la comunicación se vierte desde dos olas, ¿no? Que la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En el caso de la comunicación verbal, pues evidentemente está expresa, ¿no? A nivel oral o a nivel escrito, y el oral pues tiene que ver con este cambio, intercambio de mensajes, como es el caso que estamos nosotros tomando el día de hoy, que es la comunicación hablada. Por otro lado está el tema de la comunicación escrita, que si ustedes son de estos personajes consentidos que suelen tomar notas, apuntes, pues esta es parte de la comunicación escrita que podemos llegar a tener. Y esta comunicación escrita que ustedes probablemente estén haciendo, tomando sus apuntes, pues es la evidencia en el futuro de lo que ustedes probablemente estén utilizando como un reforzador, ¿no? Del recuerdo para poder tener síntesis en estos mensajes. Este es un jueguito bastante curioso. Si quieren pueden ponerle pausa al video, 2, 3 minutos. Es un jueguito de adivinar películas, son películas bastante famosas, como por ejemplo, la número uno, que es un conejito, un reloj y pues probablemente una princesa, ¿no? Parece ser que es bastante fácil de resolver. Si le ponen pausa, los veo en unos minutos más. Traten de resolver este juego y los veo en unos segundos más adelante. Como pueden ver, son eh, emojis conocidos hoy en día, que tiene que ver con un lenguaje mucho más moderno. Hace muchos siglos atrás había otra variedad, ¿no? Como los códices mayas. Es un gran ejemplo de ellos, que nos narran la historia de cómo vivían y qué es lo que hacían nuestros eh, antepasados. En el caso de Egipto, pues también tiene sus antecedentes con cierto tipo de códigos, ¿no? Por todo el mundo podemos encontrar una forma de comunicación que lo que necesitamos al final del día, muchas de esas veces, es tener el código para poder leerlo. Esto que ustedes están viendo, que ustedes trataron de resolver, asumo que de manera exitosa, pues tiene que ver justamente con esta capacidad de poder conocer el contexto. ¿Se acuerdan que hablamos del contexto? Si nosotros no tenemos contexto de lo que se está describiendo en el código, pues difícilmente vamos a poder hacer una interpretación. He ahí muchas veces el conflicto de arqueólogos o historiadores, que desafortunadamente pues no hay mucho contexto en algunas cosas, y darle solución o resolución a la escritura, en el caso de que no haya habido escritura, pues a esos códices que se pudieron haber utilizado, ¿no? Es un tema realmente muy, muy interesante porque desde, reitero, milenios atrás utilizamos muchos los códigos. Hoy día tenemos códigos más modernos, unas formas de comunicación mucho más modernas y que seguramente gracias al contexto que sí tenemos de nuestra modernidad, pues nos da solución a ese tipo de eventos. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, pues bueno, eso creo que es un poco más sencillo. Dicen algunas lecturas, algunos estudiosos, que el 80, bueno, dependiendo de quién lo esté diciendo, pero entre 70, 85% tal vez de la comunicación del ser humano normalmente es prioritariamente no verbal, ¿no? Este movimiento
de las manos, el movimiento de la cabeza, los hombros que vayan hacia adelante, que vayan hacia atrás, que estén caídos, la espalda recta, el movimiento de las piernas, no cruzadas, abiertas, cerradas, ligeras hacia la derecha, hacia la izquierda, enfrente de la persona, del receptor. Todo ese tipo de comunicación, pues son contextos bastante importantes que nos dan también la claridad y ejemplifican de manera muchas veces textual qué es lo que está el emisor tratando de decirnos, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo de dos personajes que están tratando de resolver ahí, no sé qué tipo de conflicto, pero su posición de cada uno de ellos nos evidencia que hay un conflicto, ¿no? La mano en la cintura de, ¿qué te pasa? ¿No? Cosas por el estilo. Nosotros podemos observar en nuestra comunicación del día a día que nuestras formas de comportarnos, de evaluar lo que estamos haciendo, pues son importantes. La forma en cómo nos postulamos, cómo nos postramos ante el otro, pues también puede ser una evidencia de que a lo mejor sin querer, tal vez, podemos sonar incluso hasta agresivos con la forma en cómo a nivel corporal nos postulamos. Eh, hay diversos programas, también les recomiendo ver algunos programas. Por ahí hay uno de Nat Geo, si no mal recuerdo, que se llama Alerta Aeropuerto. Podemos ver el comportamiento de los sujetos de cuando están tratando, cuando famosas mulas, ¿no? Cuando están tratando de llevar cápsulas o drogas a otros destinos, a otros países, pues su comportamiento nos evidencia, ¿no? Un comportamiento nervioso, sumiso ante la autoridad, ¿no? Con los hombros hacia abajo, la mirada hacia abajo, rendidos, ¿no? Porque hay un sentimiento de culpa, probablemente, seguramente sí es. Hay otros que son mucho más seguros de sí mismos, que saben que no tienen ningún conflicto porque no están llevando absolutamente nada, entonces los hombros hacia arriba, la mirada y la quijada hacia arriba, así, muchas veces asistiendo con la cabeza, de sí, claro, pues por supuesto, tienes razón, yo no llevo nada, y cosas así, ¿vale? Son como esos códigos que nos pueden ayudar mucho a conocer lo que está diciendo el sujeto. Entonces, características principales que podemos encontrar dentro de la comunicación, evidentemente, que tiene un emisor, un receptor, que es la comunicación es un proceso dinámico que va y viene, que está totalmente siempre oscilando, que es indispensable para la interacción del propio ser humano, del individuo, tanto en la forma individual como en su conjunto, y favorece la organización social, siempre y cuando no exista un conflicto, ¿no? Y si hay, resolverlo. Y que es imposible que no se lleve a cabo, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicando algo. La pregunta es, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto u objetivo de la comunicación que estamos emitiendo en ese momento? Por otro lado, tenemos el tema de los famosos directivos. El directivo es uno de los profesionales más importantes dentro de la estructura interna, dentro de las empresas, siendo el encargado de, principalmente, planificar, coordinar, supervisar y analizar cada acción que se lleva a cabo dentro de una compañía. Una gran pregunta, como pueden ver ahí abajo, ¿qué importancia crees que tiene este personaje dentro de la comunicación? Pregúntate, dentro de la comunicación, los directivos, ¿cuál es la relación que tienen entre sí mismos? Ya hemos hablado previamente, en previos minutos atrás, que la comunicación juega un rol importantísimo, lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo, todo comunica. En el caso de los directivos, pues la comunicación es vital, porque mucho de ello va a depender el logro del éxito de los objetivos, de los planes, de los programas que se están emitiendo. Un directivo, un coordinador dentro de cualquier institución que no tiene las habilidades comunicativas, estas orales, escritas, pues seguramente va a hacer que la empresa decaiga en su calidad, ¿no? En su comunicación interna, incluso la comunicación externa. A diferencia de aquel directivo que tiene esas habilidades
que sabe a qué mercado se está dirigiendo, cuál es el target de las personas con las que se está dirigiendo, pues evidentemente, si tiene esas herramientas, ese bagaje importantísimo para poder resolver la forma y qué es lo que quiere comunicar, pues evidentemente, bueno, se esperaría que tuviera gran éxito. Vamos a poner un par de ejemplos para poder resolver cómo es esto y cómo se podría dar en un momento dado eh, una comunicación por parte de un directivo, ¿no? Hace algunos años tuvimos un gran ejemplo que se llamaba Blockbuster. Blockbuster, para los que no lo saben, era una empresa que se dedicaba a la renta, venta, alquiler de películas e incluso a la postre también videojuegos. Netflix llegó con una propuesta, una comunicación de venta de una idea, ¿no? De dejar de rentar cassette VHS, beta, que existían en esas épocas. Desafortunadamente, la dirección de este tipo de empresas no era la mejor, evidentemente. Creo que todavía queda un blockbuster por ahí que rentan videojuegos, no estoy seguro, pero ya prácticamente desapareció. Y desapareció porque Netflix decidió eh, llevar a cabo la idea, esta comunicación de emprender un nuevo eh, legado, ¿no? En cómo socializamos, en cómo nos comunicamos los unos y los otros personajes. Suele ser ahora un estandarte que hoy conocemos como los famosos streaming. Evolucionó la forma en cómo llevamos la diversión a nuestros hogares. Ya, sí, cierto, se perdió mucho esta interacción familiar o de las amistades que se tenían, porque pues, tenías que ir hasta el centro baja Blockbuster, escoger la película, ir, venir, pasar por un postre, etcétera. Ahora ya no, simplemente estás en tu sala, en tu cuarto tal vez, y seleccionas la película. Se convirtió en un éxito, sin lugar a dudas, ¿no? Muchos postulan que es el estándar de Netflix de los streaming. Por otro lado, tenemos otro ejemplo. No sé si ubiquen a este personaje, Londra Newton, que fue hasta hace un par de semanas atrás la directora de la Oficina de Diversidad de Disney. Produjo muchas películas, estuvo a cargo de muchas películas, y la última de la cual estuvo a cargo fue La Sirenita. Y como lo acabamos de hacer mención, ella era encargada de la oficina de diversidad. Desafortunadamente, se dice, porque bueno, los oficios y los papeles pueden mencionar varios temas, pero se dice que fue despedida por los malos resultados de muchos de este tipo de películas. Es decir, ¿qué realmente estaba tratando de comunicar ella? Que parece ser que a la oficina general de Disney, pues no le satisfació. Hubo malos resultados, malos ingresos, hubo muchas de sus películas en las cuales ella estuvo involucrada, pues generaron pérdidas más que ganancias. Eh, esta comunicación de los lenguajes, de la inclusividad, de, la, de las formas en cómo estamos tratando de integrar al mundo en una diversidad. No es tan fácil, no es tan sencillo como hablábamos hace un momento. Existen muchos tipos de conflicto que suelen ser más fáciles de resolver que otros. Este tema de la diversidad, pues sí, es uno de los conflictos más grandes que pueda llegar a haber. Y es tarea de cada uno de nosotros ver y valorar el cómo sí se hace un tipo de integración. Eh, no quiero meterme en temas un poco tan profundos en este sentido, solamente quiero dejar el ejemplo, porque es un tema que nos da para muchísimo más. Tal vez en otra clase, en otra sesión, podamos abordar el tema. Pero bueno, quiero dejar en claro este tema, ¿no? Que es
el tema de la comunicación, la resolución de conflictos, la evolución de la comunicación en los papeles directivos, la evolución del papel de la comunicación en el psicólogo, entre otros personajes que podemos llegar a encontrar. Pues bueno, gracias. Este es un logo de Andrés Ortega, el cual pues pueden encontrar por ahí y se me hace perfecto para desearles un gran día. Vivan siendo felices. Cualquier cosa, dejen sus comentarios. Hasta luego.